Buenas tardes, jóvenes. Vayan prendiendo, por favor, sus cámaras. Vamos a continuar viendo las técnicas clínico-quirúrgicas que estaban pendientes. El cateterismo, primero vamos a ver el cateterismo vesical. Dentro de las técnicas clínico-quirúrgicas, otro de los procedimientos es el cateterismo vesical. El cateterismo vesical es la comunicación del exterior con la vejiga a través de un catéter que se denomina la sonda Foley. Es uno de los pocos procedimientos en el que hay diferencia entre el masculino y femenino por la característica diferente de la uretra. En la mujer la uretra es más pequeña, en el varón la uretra es más larga. En la mujer la uretra es más ancha y en el varón la uretra es más delgada. La mujer no tiene curvaturas la uretra y en el varón tiene doble curvatura la uretra. En la mujer el meato urinario desemboca entre el clítoris y el orificio vaginal, mientras que el meato urinario del varón desemboca en la punta. Las sondas en un inicio eran como estas, que una sola vía, que eran para un cateterismo intermitente. Se ponían y se sacaban. Las sondas que ya utilizamos son estas sondas que tienen un balón en la punta que permite inflarse para mantenerse dentro de la vejiga por un tiempo. Existen catéteres de látex, como este, y existen catéteres de silicona. Esto depende del tiempo que van a permanecer dentro de la vejiga. Hay otros catéteres que tienen 3 vías, 1, 2, 3. Lo mismo, este sirve para inflar el balón, este sirve para comunicarse con la vejiga y este tercero extra es para introducir soluciones dentro de la vejiga, en caso de pacientes operados, pacientes con sangrados masivos dentro de la vejiga. Las indicaciones para colocación de catéter vesical son la más frecuente: hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática ocluye lo que es la salida de la uretra y el paciente no puede vaciar la vejiga. Otra indicación de sonda Foley es los preoperatorios y posoperatorios. Entonces, antes de una cirugía, colocamos una sonda Foley. Otra indicación es la hemorragia, la hematuria macroscópica. También está indicado el cateterismo vesical cuando queremos hacer toma de muestra, cuando tenemos que contabilizar la cantidad de orina excretada por un paciente, especialmente en pacientes graves como ser diabéticos, nefrópatas y en terapia intensiva, quemados. Las contraindicaciones de colocación de sonda Foley, la más común y frecuente es la fractura de pelvis, especialmente en varones, seguida por la presencia de infecciones en el área que vamos a colocar o alteraciones anatómicas externas, como ser hipospadias, donde el meato urinario no desemboca en la punta, sino desemboca en cualquier otro lado. En estos casos no se coloca sonda Foley. Si no se puede colocar sonda Foley por cualquier motivo, se hace una punción suprapúbica. Con una jeringa a 90 grados se introduce por encima del pubis hasta llegar a la vejiga. Se aspira la orina o se coloca un catéter supravesical, una talla vesical, es decir, un catéter por punción en pacientes graves y especiales. Dentro de las curaciones planas. La curación plana es un procedimiento sencillo, donde debemos identificar qué es una herida limpia y una herida contaminada. Primero, debemos valorar la herida, el tamaño, si es grande, si es extensa, si es profunda. Si la herida tiene bordes regulares o irregulares. Si la herida tiene más de 6 horas en el cuerpo, no se sutura. Si la herida tiene más de 12 horas en la cara, se sutura. No se sutura también cuando hay sospecha de lesión de nervio o tendón. Las heridas que son menores o chicas no necesitan sutura. Se debe hacer un lavado de manos médico para curar la herida
Lavar bien la herida con la solución antiséptica, puede ser DG6 o iodopovidona. Al lavar la herida se debe sacar todo contaminante externo, como ser la tierra, la basura. Se protege después con una gasa estéril y se aplica las dosis de DT necesarias. En las heridas grandes se hace el lavado médico, se hace de las manos, se hace una limpieza con solución antiséptica de la herida, tricotomía simple si es una zona con mucho pelo, y se escoge el procedimiento que se va a hacer. Si es una herida grande, muchas veces necesita sutura, otras veces necesita tenorrafia u otro tipo de tratamiento. Después de hacer el tratamiento, se cubre con gasas y apósitos y nuevamente verificación contra el tétanos. El tétanos se aplica si el paciente no está vacunado, si el paciente está con más de 10 años del último refuerzo o si el paciente no tiene completa las dosis hace 5 o 10 años. En todos estos casos se vacuna al paciente. Solamente no se vacuna si el paciente tiene el refuerzo hace menos de 5 años. Anestesia. Muchas heridas son muy complejas y se necesita obviamente anestesiar para curar. Debemos explicar el procedimiento antes de anestesiar, realizar asepsia antisepsia muy superficial e inyectar el anestésico de los bordes, de afuera hacia adentro. Se comienza, si es una herida, por un extremo de la herida. Se introduce la aguja por vía subcutánea, se aspira para ver si no hay retorno de sangre. Si sale sangre, se saca y se vuelve a pinchar. Y durante el trayecto de salida de la aguja se inyecta la lidocaína. Obviamente hay recomendaciones para suturar generales. ¿Cómo hacer? Depende del sitio de la sutura. Si la sutura es en cuero cabelludo, se usa un hilo 2 ceros. Si es en cara, 4 ceros. Si es brazo y pierna, 3 ceros, rodilla 2 ceros. Eso es el espesor del hilo. Si es en región de las mucosas, se utiliza hilo absorbible. 2 ceros en desgarros vaginales y 3 ceros en mucosa oral. ¿Qué tipo de sutura hacemos? Hacemos punto simple si la herida es superficial. Hacemos punto Donati si la herida es muy profunda. Hacemos sutura surjet continuo si es muy larga la herida, muy extensa. Y hacemos punto intradérmico si existe una necesidad estética. Obviamente tenemos que ver diferentes tipos de heridas. Por ejemplo, este es un trauma de rodilla de hace 7 días, pero se observa una necrosis y una celulitis perilesional. Esta celulitis perilesional es grave porque está cerca de una articulación. Esto no solo hay que curar, hay que hospitalizar para dar antibióticos endovenosos y drenar. A pesar de ser muy agresivos, miren cómo termina la rodilla. Mucho cuidado cuando las heridas, por más simples y superficiales que sean, aparezcan cerca de articulaciones. Fácilmente se pueden complicar con una contaminación articular y causar daño al paciente. Heridas suturadas, si ustedes ven, hace falta un poco de solución fisiológica, DG6 y listo, se cubre. No importa que sean heridas posoperatorias. ¿Con qué materiales contamos para hacer la curación? Primero este carrito, que es la mesa de Pasteur, que es el carrito de curaciones, donde tenemos todos los efectos necesarios para curar. ¿Cómo hacer? Las soluciones DG6, iodopovidona, agua oxigenada, alcohol iodado. Un segundo. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. A los que no tengan cámara prendida, les pongo en la sala de espera, por si acaso. Entonces, aparte de eso, tenemos rifocina, las telas adhesivas, y aquí se encuentra el quemacurán. El equipo de curación, viene en una caja estéril. Normalmente tenemos una pinza elástica, una pinza con cremallera y
tijera. Aparte de eso, tenemos el material que es un apósito, una gasa y una torunda. Entonces es extremadamente sencillo y simple el realizar curaciones. Los materiales son dos pinzas, una elástica y una con cremallera, una tijera, apósitos, gasas y torundas. Nada más. Las heridas superficiales, a pesar de que son muy sencillas de curar, las escoriaciones, hay que tomar en cuenta que son muy dolorosas. Para el paciente hay que decirle, lo que yo voy a curarte esta escoriación te va a doler mucho, porque sí duele. En estas hay que limpiar toda la contaminación y la suciedad. En esta paciente, por ejemplo, lamentablemente le han arrastrado por robarle su cartera y este negro que ven acá es un tatuaje del asfalto. El asfalto se ha metido subdérmico y es por eso que queda así. Obviamente, esta contaminación va a hacer que la herida se infecte. Hay otras heridas, como por ejemplo, ven acá, a pesar de que estamos curando, tiene una celulitis alrededor de la herida. Pero, ¿por qué está infectado? Porque aquí hay tejido necrótico. Hay que debridar ese tejido necrótico. Aquí tenemos otra herida que es un trauma en la cabeza. Este alumno fue a estudiar, dice, a la casa de su compañero y al regresar le golpearon con un palo en la cabeza. Le suturaron en otro centro, viene al día siguiente y vemos, no puede ser una infección, estos rojos eran coágulos. Lo que pasa, no han hecho una buena hemostasia en la sutura, entonces hemos cortado 2 puntos y lo que han salido coágulos. Y mejoró el paciente. No hay que ser muy agresivos en algunos tipos de heridas. Por ejemplo, esta es una herida de quemadura por radioterapia de un estadio 4 de cáncer de útero. No importa cuánto lo cubre, cuánto debride, la herida no va a mejorar. Es porque el origen de la herida es radioterapia. Otra herida que no mejora son las úlceras en los pies diabéticos, en las varices de miembros inferiores. Si yo froto, agredo esta herida, miren, voy a llegar hasta tendones. Es decir, no mejora. Este proceso es lesión por falta de irrigación. Esa es la causa. Entonces tenemos que tener paciencia con estas heridas. Estas heridas de quemaduras, si las dejamos así y no debridamos, cicatrizan con una piel arrugada. Normalmente una quemadura debemos debridar muy bien y tiene que terminar con una cicatriz buena. Otra técnica, otro procedimiento clínico quirúrgico son los drenajes y avenamientos. Los drenajes nos permiten comunicar el exterior con diferentes tipos de espacios virtuales que creamos, ya sea en los procedimientos quirúrgicos. Un drenaje ideal debe ser suave, flexible, no irritante, que no altere la composición del material a drenar y que tenga un sistema cerrado. El drenaje puede ser profiláctico o puede ser terapéutico. Entonces, la clasificación de los drenajes son varias. Se pueden clasificar por su finalidad, como hemos dicho, profiláctico, curativo. Por su mecanismo de acción, simple o aspirativo. Por su extensión, limitado, amplio. Por su número, único o múltiple. Por su material, puede ser simple o mixto. Aquí tenemos los drenajes de Penrose. Estos drenajes de Penrose funcionan por capilaridad. Entonces, son unos buenos drenajes para pequeñas heridas, secreciones o exudados discretos. Hay otros drenajes tubulares que funcionan por gravedad. Estos drenajes tubulares que funcionan por gravedad deben estar siempre por debajo del paciente para drenar grandes cantidades. Y hay un drenaje un poco mejor que es el drenaje aspirativo. Este se denomina pleurovac o drenovac. Dos tipos, el Hemovac y el Jackson Pratt.
Ambos funcionan con esta botella que se estira y hace una presión negativa para sacar el contenido dentro de una cirugía. Estos son drenajes aspirativos. Y finalmente hay un último drenaje que se denomina el drenaje en sello de agua o drenaje torácico. Este se vacía a un botellón que tiene un contenido de agua y permite reexpandir el pulmón. Ninguno de los drenajes es inocuo. Tienen algunas complicaciones, como ser, interfiere en el funcionamiento del órgano, interfiere en la cicatrización, comprime los tejidos, puede ser parte de un cuerpo extraño, hay un riesgo de infección. Todo eso puede ser técnicas clínico-quirúrgicas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿Todo comprendido? Doctor, Sí, dígame. en la herida por la radioterapia, ¿cómo sería el procedimiento para tratarlo? Una curación simple nada más, una curación superficial. Nosotros no vamos a curar porque el problema no es infección, el problema no es local, el problema es la muerte celular por radiación. Entonces, para eso tiene que interrumpirse la radiación. Obviamente no se puede interrumpir porque estamos dando tratamiento oncológico, ¿no? ¿No ve? Entonces, eso tenemos que ver. El paciente va a mejorar solamente cuando se detenga la exposición a la radioterapia. Es decir, cuando se cure de su cáncer, pero lamentablemente ese es el estadio 4 de cáncer, ya no tiene curación, ¿no? Es decir, nunca vamos a poder ayudarle al paciente. Poco de agua, solución fisiológica, nada que lastime al paciente. Doctor, ¿Sí? hablaste sobre los días, ¿sí? Tantos días, dependiendo de la herida, no se hace más la suturación. Estaba en rotación y ahí llegaron un niño y estaba con en su cara, así casi que de ojo, así hasta el pabellón de la oreja. Y estaba con 4 días y su rostro estaba assim, inchado, assim, lleno de pulso e outras coisas. E assim mesmo, o cirurgião aí hecho uma limpeza e aí hecho la própria sutura. Isto seria por conta que seria em rostos, não sei, em la cara estaria uma coisa feia depois ou isso não independe? No se puede suturar después de 12 horas la cara. Primero hay que dar tratamiento antibiótico. Después se reaviva los bordes, es decir, se corta un poquito lo que estaba cicatrizando cuando ya en 2 días esté mejor y recién se sutura. Lo más probable es que se le infecte la herida y eso no está de acuerdo a los protocolos, ¿no? Pero Está bien, ¿sí? Todavía él ahí también internado lo chico para que pudiese hacer un tratamiento con antibióticos, esas cosas a acompañar. Estaba entonces gracias. con mayor razón debería haberle solo cubierto la herida, a dar antibióticos y antes de que se vaya de alta ya podía suturarle y suturarle bonito, intradérmico inclusive. Si hay hecho solo por fuera, no tenía cómo hacer por dentro, Un intradérmico. punto nomás ha debido hacer o dos. Ya. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, vamos a seguir el siguiente tema. Es diéresis de tejidos blandos. Es parte del procedimiento quirúrgico. Es decir, si nosotros vemos fríamente una cirugía, vamos a ver que existe diéresis, operación propiamente dicha, y
síntesis. Nosotros nos vamos a ocupar de ver la diéresis en este momento. La diéresis es una maniobra instrumental que nos permite atravesar los tejidos y debe ser realizada por un cirujano. Usamos los instrumentos de diéresis, bisturí frío o electrobisturí o cualquier otro material de diéresis en lo que hemos repasado en instrumental. La disección es un acto de poner en evidencia un órgano o estructura. Normalmente tratamos de que sea separando los planos. Rara vez, bueno, evitamos que haya secciones, porque lo ideal es divulsionar, separar. Normalmente utilizamos instrumentos como ser bisturís, tijeras. En la divulsión propiamente dicha, lo que buscamos es la línea de las fibras. Por ejemplo, aquí tenemos un músculo. Introducimos una pinza Kelly y divulsionamos, separamos e ingresamos por divulsión. Esto nos permite abrirnos paso a través de los tejidos sin seccionar y esto nos hace evitar de que haya lesiones vasculares. La clasificación. Según su consistencia, la disección es de tejidos blandos o de tejidos duros. Según la presencia o efusión de sangre, es efusión de sangre, es una diéresis cruentas o diéresis incruentas. El material preferido para la diéresis es el bisturí, que ya lo hemos revisado. Mangos de bisturí 3, 4, 7 nos permiten realizar los procedimientos. ¿Por qué hay diferentes mangos? Porque se adaptan a diferentes hojas. Hojas de bisturí hay muchos. 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, hay muchos. Sabemos que las hojas de la 10 a la 15 son para el mango número 3. De la 18 a la 25 son para el mango número 4. Cuando nosotros agarramos un mango de bisturí y una hoja, debemos calzarlo o montarlo con el portaagujas, con la punta cortante hacia distal. Lo calzamos en su canal y traccionamos hasta que haya el clic. Una vez que haya el clic, podemos tomar el bisturí de diferentes formas. Podemos tomarla como lapicera para hacer disecciones de precisión, cortes de precisión. Podemos tomar el bisturí como arco de violín para hacer incisiones magistrales. Podemos tomar el bisturí como un cuchillo para hacer incisiones profundas. Y podemos tomar el bisturí con el borde invertido hacia arriba para cortar cuando salimos. Otro instrumental de diéresis son las tijeras. Dos tipos de tijeras que ya hemos visto, la Mayo y la Metzenbau, con sus características que ya hemos revisado de ser rectas, curvas, de punta aguda, de punta roma, de punta aguda y roma. Hay tijeras anguladas, por ejemplo la tijera de Potts, que nos utilizamos para cortar tejido tubular. Cuando agarramos tijeras, lo tomamos con el dedo pulgar y el dedo anular. Y usamos el índice para dar estabilidad. Las pinzas, usamos las pinzas anatómicas o quirúrgicas, o la Satsun con dientes y la Satsun sin dientes. Estas pinzas se manejan de esa manera, con el dedo pulgar y con el dedo índice.
Hay otros instrumentos que usamos para la diéresis. Normalmente esta es una sonda acanalada. ¿Para qué nos sirve la sonda acanalada? Para cortar encima de la sonda y de esa manera hacer un corte más preciso sin dañar estructuras cercanas. Normalmente lo utilizan los traumatólogos o en algún otro tipo de cirugías. Nosotros muy pocas veces utilizamos la sonda acanalada. Para hacer la diéresis de la piel, se deben seguir algunos lineamientos. Primero, marcamos con azul de metileno la zona a seccionar. Es decir, trazamos la incisión. Esto normalmente lo hacen los cirujanos que están iniciando. El resto de los cirujanos hacemos ya sin ninguna marca la incisión. Se secciona la piel. Se hace un despegamiento cutáneo. Si existe una cicatriz en la zona donde vamos a seccionar, se saca alrededor de esa zona grandes trozos de tejido cicatrizal. Es decir, no se corta sobre la cicatriz. Se saca esa cicatriz para que no quede antiestética. Si la incisión está frente a nosotros y es horizontal, se corta de izquierda a derecha, mediante una tensión en la pared para facilitar el corte. Es decir, se tiene que agarrar para que facilite el corte, así. Entonces tenemos una incisión horizontal. Con la mano izquierda tensionas la pared y el ayudante te tensiona al otro lado y cortas de izquierda a derecha. Tienes que cortar solamente piel y después hacer el despegamiento. Si cortas de forma adecuada, si ustedes observan, no hay sangrado. No hay mucho sangrado. Si te profundizas más con el bisturí frío, lo que vas a ocasionar es sangrado, porque existen capilares, vasos, y ya es una incisión cruenta. Las diéresis pueden ser una diéresis magistral, cuando lo haces así, sin ninguna guía. Esta es una diéresis magistral. Puedes hacer una diéresis sobre una sonda canalada, o puedes hacer una diéresis con electrobisturí. La diéresis nos permite, bueno, cuando cortamos nosotros con bisturí frío, la única que nos sangra es la piel. El resto de las estructuras, tejido celular cutáneo, músculo o incluso la aponeurosis sangran. Entonces, en este momento ya tienes que usar el electrobisturí, lejos de órganos importantes, muy lejos de órganos importantes, porque ya sabemos que el electrobisturí funciona con electricidad y por aumento de la temperatura local, y esto va a lesionar las estructuras cercanas. Cuando hacemos una incisión con bisturí frío, debemos seguir algunas normas. El bisturí entra a 90 grados y cuando se desplaza, nuevamente, cuando se desplaza cambias a 45 grados y al terminar a 90 grados. Esto nos permite crear una herida en forma de un cuadrado, Si tú no respetas esto, lo que vas a hacer es una herida en embudo, ¿ven? Entonces, la herida es grande, pero el orificio que vemos a través de la herida es pequeño. Entonces, hay errores comunes: embudo o rampa, formación de espacios muertos, se desgarra la herida por exceso de tracción, heridas exageradamente largas. Para compensar esto vas a hacer una herida en piel más grande, pero no es necesario. Al hacer una herida más grande, haces traumatismo. Por lo tanto, la herida tiene que ser a 90 grados del bisturí al iniciar, 45 grados al avanzar y termina nuevamente a 90 grados. Las diéresis cruentas pueden ser bajo guía de tus dedos. La aponeurosis, por ejemplo, el peritoneo cortamos con tijera, pero sabemos que debajo del peritoneo existen órganos y estructuras importantes. Ponemos dentro nuestros dedos y por encima cortamos con tijera para evitar lesionar los órganos abajo.
Si no queremos usar esta técnica, podemos utilizar la sonda canalada. Miren, ponemos por dentro la sonda canalada para que por encima de la sonda canalada se corte. Al tener un canal en el medio de la sonda, hace que el bisturí solamente siga esa dirección, permitiendo que no lesione estructuras en mayor profundidad. Cuando hay sangrados en diéresis cruenta, tenemos que hacer ligaduras en masa. Esto quiere decir que mucho tejido por este punto va a necrosarse. Por lo tanto, el paciente va a tener una recuperación más larga, permitiendo la posible aparición de infecciones a nivel de la herida. Hay otros tipos de diéresis incruenta. Podemos hacer diéresis por torsión, es decir, girando una pinza, por arrancamiento, por estrangulación lineal, por divulsión, por raspadura y curetaje y por termodivisión. Lo que quiere decir termodivisión es cortar con electrobisturí. Nosotros, si ya hemos pasado la piel, inmediatamente cortamos el resto de los tejidos con el electrobisturí, porque el electrobisturí tiene una placa y tiene una lapicera que nos permite conducir la electricidad. Esta presencia de electricidad aumenta la temperatura local, destruyendo las células y desnaturalizando las proteínas. Hay varias ventajas del bisturí eléctrico. La primera es que al mismo tiempo que cortar, hace hemostasia. Cauteriza todos los vasos sangrantes y evita la penetración de células neoplásicas al torrente sanguíneo. Entonces, eso es muy importante, la que no haya células neoplásicas en el torrente sanguíneo. Entonces, para eso sí es bueno el electrobisturí. La cirugía láser. La verdad es que en un momento, en unos 100 años, seguramente el bisturí láser va a ser el que más utilicemos, porque tiene todas las ventajas necesarias. En este momento no podemos dominar la luz. Hay algunas cirugías específicas para las cuales se usa el bisturí láser, como ser cirugía estética, cirugía dermatológica, urológica, oftalmológica. En esos casos se usa cirugía láser. ¿Por qué? Porque no hay sangrado, no daña el tejido que lo rodea y corta y cauteriza los tejidos en pocos segundos. Entonces hay esa ventaja. La desventaja es que el ser humano todavía no domina muy bien la luz. Otra forma de hacer diéresis cruenta es mediante el raspado. Estas son curetas uterinas, que normalmente se utilizan para extirpar tejidos blandos, para extirpar heridas con granulaciones, restos placentarios. Son bastante agresivos y han ocasionado en más de una ocasión perforación uterina. Actualmente los legrados uterinos son más aspirativos. Miren estos materiales. Si ustedes ven, son de plástico y más utilizan el método aspirativo que el legrado. Hay otro tipo de diéresis que se puede hacer, es con nitrógeno líquido. Cuando el nitrógeno líquido está a menos 60 grados, produce inflamación. Cuando está a menos 100 grados, produce necrosis. Es más utilizado en ginecología, dermatología y proctología. Si ustedes observan la imagen siguiente, bueno, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Una duda? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Es bastante sencillo esta parte. Está bastante claro, ¿no? Si no hay dudas o preguntas, vamos a continuar con el siguiente tema, que es síntesis de los tejidos blandos. Síntesis de tejidos. La sutura son un conjunto de maniobras y procedimientos que favorecen la cicatrización
Se ha visto que las heridas se infectan menos, se curan mejor a través de una síntesis adecuada. Hay obviamente condiciones que se deben respetar para una buena sutura. Primero, buena asepsia, bordes netos, buena hemostasia, material delicado, técnica delicada, tracción moderada y afrontamiento anatómico. Eso quiere decir piel con piel, no piel con aponeurosis, no va a cicatrizar. Entonces, existen condiciones para una buena sutura. ¿Qué recomendaciones primero hacer al estudiante para hacer una buena sutura? Primero, ¿cómo se controla que el material está esterilizado? Tú dirás, pues le pido a la enfermera que me dé un material esterilizado. Pero ¿cómo controlas que este equipo está estéril? Existen indicadores para esterilización. Indicadores físicos, indicadores químicos e indicadores biológicos. Los indicadores físicos hablan de aparatos que están dentro de la máquina de esterilización. Termómetros, barómetros, sensor de cargo, válvulas de registro. Estos indicadores físicos salen escritos en una hoja así, en el seguimiento de los equipos. Entonces ahí dice la hora que ha empezado la esterilización, a qué temperatura estaba, a cuánto de presión barométrica se encontraba. Entonces, eso normalmente lo tienen las enfermeras registrados en sus cuadernos en esterilización. Los indicadores químicos. Los indicadores químicos son cintas, testigo, test de Bowie-Dick, uniparámetros, multiparámetros, emuladores. Tenemos primero el test de Bowie-Dick. Este es el test de Bowie-Dick. Es una hoja, tamaño de una hoja, tamaño carta, que se pone dentro de la máquina de esterilización. Cuando la máquina está funcionando bien, todo sale negro, ¿ven? Hasta todas las esquinas. Entonces, para verificar que en todos los cuadrantes de la máquina esté recibiendo calor y presión suficiente. El test de Bowie-Dick, este test de Bowie-Dick sirve para eso. La cinta testigo. ¿Qué es la cinta testigo? Es esto. Miren lo que se pone encima. Eso es una cinta testigo. Puede ser cinta testigo para autoclave o puede haber una cinta testigo para óxido, para químico, para óxido de etileno. Cuando está sin esterilizar, está así. Cuando se esteriliza, cambia de color. Miren. Entonces, ese es uno de los parámetros importantes. Cuando yo veo una caja, si ustedes ven acá, está esterilizado, ¿no ven? Miren su cosa. Entonces, esto está esterilizado. Acá, lo mismo, perdón. Acá, exactamente lo mismo, ¿ven? Esa es cinta testigo. Esa cinta testigo nos permite hacer eso. Hay otras cintas parecidas a la cinta testigo que van por dentro de las cajas, que son los test uniparámetros o multiparámetros, acá adentro. Entonces tenemos multiparámetros para vapor y óxido de etileno. Uniparámetro para vapor y vapor dentro. Entonces, cuando no están esterilizados, no cambian de color. Cuando están esterilizados, cambian de color. Entonces, estos indicadores físicos, químicos y biológicos me sirven para eso. He visto físico, he visto químico. Y ahora, ¿qué es el indicador biológico? El indicador biológico son unas cápsulas que tienen
bacterias dentro, bacterias resistentes, que lo metes conjunto el material al autoclave. Cuando se esteriliza bien, sale negativo. Sale negativo. Entonces le pones esta máquina, lee y no hay ni una bacteria viva, te dice. Entonces, esos son parámetros de control de esterilización. Hay controles que las enfermeras ven. Esto está en el servicio de enfermería, esto está en el servicio de enfermería, esto está en el servicio de enfermería. ¿Tú qué vas a recibir? Los test Bowie, las cintas testigos. Estas cintas, que en una primera instancia están así. Cuando está estéril, se vuelve negro. Eso es que está esterilizado. Este equipo que he abierto está esterilizado. Obviamente hay otros materiales que se esterilizan en estas mangas mixtas. Esto, por ejemplo, es un electrobisturí. Miren dónde están las cintas testigos, a un lado, a un lado. Igual van a cambiar de color cuando esté esterilizado. Entonces, cuando vos abres un material, lo primero que ves es la cinta testigo. Entonces, esto me dice que está adecuadamente esterilizado este material. El guante, ya hemos dicho que viene esterilizado de fábrica, ya sea con óxido de etileno o irradiación gamma. Esta caja que voy a utilizar está esterilizada. Entonces, cuando abro, no lo abro así por si acaso. Lo abro así. Ahí, con la tapa hacia arriba. En esta otra foto, la tapa hacia abajo, solo les he mostrado para que vean la cinta testigo. Se abre de esta manera. Se hace el lavado de manos para cualquier procedimiento. Lavado de manos médico. No necesita quirúrgico para una síntesis. Recordar que deben cerrar la pileta de esa manera, con el papel, porque esta tornera es lo que está más contaminado, por si acaso. Cuando se calcen guantes, por favor, tengan el cuidado y la delicadeza de ponerse bien. Este guante está mal. Aquí es el dedo pulgar de la mano izquierda y este es el dedo pulgar. Se ha puesto al revés, pero ha entrado. Pero bueno, tienen que atender. ¿Qué materiales usamos? Bueno, pues usamos el mismo carro de curaciones que hemos visto para las curaciones, que van a tener los antisépticos que ya conocemos de G6, iodopovidona, agua oxigenada, alcohol iodado, rifacina, clorhexidina líquida y clorhexidina alcohólica. Además de eso, vamos a tener las telas adhesivas. Esta es la tela adhesiva, es para DRAP. Esta es Transport y esta es la Micropor. Podemos utilizar guantes de exploración. Si vamos a hacer sutura, guantes estériles. Dentro de la caja, el material mínimamente necesaria tiene que ser un portaagujas, una pinza Kelly, una pinza anatómica y con diente, un bisturí, tijera mayo y el hilo que vamos a utilizar. Dentro de las agujas existen 3 tipos de agujas, las rectas, las curvas y las mixtas. Las rectas, las curvas y las mixtas. Un segundo. Víctor, Hugo, Vanessa, Cintia, préndame sus cámaras. Doutor, Já vai, doutor, esse minha começou- câmera foi está por- apagada por porque minha internet... celular, ¿ya? Solo un minuto, por favor. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Van a poner la lista, Doctor. saben que llamo lista. Dime. Minha câmera solo está apagada porque minha internet es muy lenta. Cuando prendo no veo una imagen. Ya, está bien. Entonces, existen agujas rectas, mixtas y curvas. La gran mayoría de nuestras agujas son curvas. Tienen 3 partes la aguja: la punta, el cuerpo y el ensamble.
La punta de las agujas pueden ser agudas o romas. Estas agudas para tejidos blandos, estas romas para tejidos parenquimatosos como hígado, músculo, no lesionan, sino que divulsionan el tejido para suturar. Pueden ser las agujas redondas cuando quiero hacer una sutura hermética. Pueden ser triangulares cuando el tejido es duro, como la piel. Pueden ser las agujas triangulares invertidas o taper cut, como esta, cuando el tejido es muy duro, como el tejido cicatrizal, tejido cartilaginoso, en esos casos. O pueden ser en forma de espátula cuando son formas especiales para, por ejemplo, trasplante de córnea, para esas cosas. Las agujas también tienen un radio, que se habla de cuánto de un círculo ocupan. Por ejemplo, la más recta es curva, pero es más recta de un cuarto de círculo, de 3/8 de círculo y de medio círculo, de 5/8 de círculo. La más recta, mientras más recto sea, más superficial es la sutura. Mientras más curva, perdón un ratito. Mientras más curvo sea, más profunda es la sutura. Entonces, si es una sutura superficial, necesitas un cuarto. Si es sutura profunda, 5/8. El ensamble, la parte posterior de la aguja, se clasifican en traumático y atraumático. ¿Por qué? Porque el atraumático viene ensamblado de fábrica el hilo. Y como ustedes ven, al atravesar los tejidos no los lesiona. Mientras el que tú cargas el hilo lesiona los tejidos. Y en ese caso se llama traumático. Y este es atraumático. Miren una microfotografía, el atraumático y el traumático, cómo deja el tejido. Para suturar con agujas curvas, que son las que usamos, utilizamos este portaagujas. Este portaagujas se llama portaagujas de Mayo-Hilliard. Este portaagujas puede tener aros dorados cuando tiene una aleación de tuxteno en la mandíbula, que permite que tome con mayor firmeza las agujas. Los portaagujas son grandes, largos, medianos y cortos. Mientras más largo sea el portaagujas, más profunda es la sutura. Mientras más corto es, más superficial es. Cuando yo tomo con el portaagujas una aguja debe ser así, entre la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo y de la aguja entre el tercio posterior y los 2 tercios anteriores para poder suturar. ¿El portaagujas de Mayo-Hilliard es el único? No. Hay otros portaagujas, como por ejemplo este portaagujas, que es el portaagujas de Mathieu. No tiene anillas. O el portaagujas de Castroviejo, que se maneja como una pinza porque es pequeño, de 15 centímetros, y es para cirugía o de otorrinolaringología, por ejemplo. Los hilos se van a clasificar de acuerdo a su origen en orgánicos y sintéticos. De acuerdo a su absorción, absorbibles, no absorbibles. De acuerdo al número de filamentos, monofilamentos y multifilamentos. Cuando los hilos se absorben, cuando son orgánicos, es a través de una digestión enzimática. Y cuando son sintéticos, son eliminados mediante un proceso de hidrólisis. Los hilos vienen numerados por ceros. Esto quiere decir el diámetro transversal mayor. ¿Cuánto es su calibre del hilo? Mientras más ceros tiene, más delgado es el hilo. Mientras más números enteros tiene, más grueso es el hilo. Entonces hay un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Los hilos pueden ser no absorbibles, como la seda, nylon, poliéster y propileno. O pueden ser absorbibles, como el
como el Catwood, el Dexon, el Bicril, PDS. Algunas características de los hilos. Por ejemplo, el Catwood simple, que es un hilo absorbible, orgánico, multifilamento y se absorbe en 8 a 10 días. Poco usado. El que sí se usa es el Catwood cromado, que tiene un baño de solución de glicerol y cromo. ¿Para qué? Para que dure más tiempo la absorción, de 18 a 21 días dura. Este se utiliza para suturar mucosa oral, mucosa yugal, se utiliza para prepucio, mucosa vaginal, para tejido celular subcutáneo, para esas cosas. El Bicril, o también denominado poliblactina 910, es un hilo sintético absorbible multifilamento. Tiene una absorción variable hasta los 30 días. Es un hilo de fuerza tensiva importante y además antibacterial de origen. Se utiliza para suturar aponeurosis, lengua, músculo y segundo plano o primer plano, perdón, de anastomosis intestinales. El Dexon, el ácido poliglicólico, es muy parecido al Bicril, también se absorbe en 30 días, pero es mucho más caro, así que por eso poco a poco está desapareciendo. El PDS, que es la polidioxanona, tiene 42 días para su absorción, es decir, ya es más largo, más tiempo que el Bicril, 42 días. Y finalmente, el poliglecaprona, 25, 72 días para absorción. Este monocril o poliglecaprona 25 es hilo sintético, absorbible, monofilamento, que tarda 72 días en desaparecer del cuerpo. Entonces, da más chance a los tejidos para cicatrizar. Se usa en todo tejido de paciente que sabemos que va a tardar en cicatrizar, como pacientes con diabetes, pacientes con cáncer. La seda es un hilo orgánico, no absorbible, multifilamento. Ideal para hacer las ligaduras de los vasos, porque no se suelta, de por vida se queda así. Entonces es muy bueno para hacer las ligaduras. El nylon es nuestro hilo más conocido, es un hilo sintético, no absorbible, monofilamento. De este hilo hay los más delgaditos, hasta 12 ceros hay de hilo de nylon. Se utiliza normalmente para piel. El hilo más fuerte que tenemos, siendo hilo, es el prolene o polipropileno. Es un hilo de sintético, monofilamento, no absorbible. Pero si hablamos de más duro, tenemos acero, este aceriflix, son como barras de clavo, que se utiliza para suturar huesos, tendones, pero tienen dificultades, por ejemplo, rápidamente te puede cortar la mano al suturar, o cuando haces el nudo se siente por encima de la piel, el paciente siente algo allá adentro, pero es el más resistente que tenemos. Dentro de la síntesis hay otros instrumentos, hay otros utensilios como las grapas metálicas. Las utilizamos para síntesis de tejido. Es ideal porque no hay reacción del cuerpo a la grapa metálica. Entonces deja una cicatriz más estética.
Puede ser suturas pequeñas o grandes suturas. Incluso podemos hacer suturas internas con los linear cutter, suturas internas de anastomosis. Es un aparato ideal. Desventaja, un poco caro para los pacientes. Otra forma de síntesis es con Dermabond, 2-octil-cianoacrilato. Es un adhesivo dérmico. Si ustedes ven, cuando la herida es superficial, no sangrante, se puede usar. 2-octil-cianoacrilato. No dice la gotita, ¿no? Entonces, 2-octil-cianoacrilato. Este adhesivo dérmico es bueno para este tipo de heridas. Hay otra alternativa que se llama el Steri-Strip. El Steri-Strip es una tela adhesiva reforzada por bandas de hilo que ustedes ven ahí, que nos sirve para heridas igual superficiales y no sangrantes, que no tengan la tendencia a separarse. Entonces nos sirve estas alternativas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, jóvenes? Doutor, esse strip seria solo uma goma? Não entendido. Es como el micropor. Ah, ya, tá bem. Mira, es Assim. como el micropor y tiene aquí, pero el micropor no tiene estas cosas. Estos, que estos blanquitos ahí, son hilos. Entonces le da un poco más de resistencia. Ah, ya, ia pensar que era uma goma. Está bem, muchas gracias. No, la goma es el 2-octil-cianoacrilato. ¿Ya? Ah, ya. Anestesia. Todo paciente que vamos a suturar, obviamente, tiene que tener una buena anestesia. Una anestesia local con lidocaína al 2%. Tapa verde y tapa roja. La tapa roja, no me hurguen, no se acerquen y no me hagan nada con eso. Eso no es para ustedes. Tapa verde tiene pura lidocaína. Tapa roja tiene lidocaína y adrenalina. Las técnicas de administración de anestesia son técnicas, 4 técnicas. Cuando es perilesional, es decir, alrededor de la herida. Perilesional. Puede ser intralesional cuando es dentro de la herida. Puede ser troncular cuando hacemos en la raíz del dedo o finalmente angular cuando no hay herida. Entonces, en esas 4 técnicas, perilesional, intralesional, troncular y angular. Entonces tenemos perilesional, intralesional, troncular, es decir, la herida está en el dedo, pero nosotros anestesiamos desde la raíz del dedo, y angular, cuando no hay herida y quiero sacar este nervio. Una vez que anestesias, le pones un campo adecuado para que tu hilo de sutura esté sobre este campo, para que no se contamine. Cuando administramos anestesia, debemos tener cuidado que no se intoxique el paciente. Debemos irlo viendo al paciente. El paciente, cuando se está intoxicando con anestesia, tiene sensación de calor, hormigueo en los labios y en la lengua, temblores y agitación psicomotriz. Cuando usas lidocaína con adrenalina, es rojo. De normal, tiene aumento de la presión, taquicardia, palidez, sudoración, angustia. La lidocaína con adrenalina está contraindicado en pacientes con hipertensión grave, con hipertiroidismo, con cardiopatías graves, aterosclerosis o con alteraciones de circulación encefálica o feocromocitoma. ¿Cómo diagnosticamos, Vanessa, feocromocitoma? Como, doutor? Fica que a tradução está muito... ¿Cómo se diagnostica feocromocitoma, chicos? Obviamente, todavía no saben cómo se diagnostica feocromocitoma. Es por esa razón que no deben hurgar los anestésicos con epinefrina, estos. Deben utilizar la tapa verde o la tapa azul.
y de esa manera evitar complicaciones en los pacientes. ¿Saben esto? Ya después van a ir aprendiendo. Ya, ahora ya. Ahora estoy Muy bien. indo. Sigamos. Dentro de las suturas, vamos a ver que hay reglas de Halsted. Las reglas de Halsted dicen que debes evitar el uso de hilos absorbibles y no absorbibles para un mismo plano. Es decir, si estás suturando, no puedes suturar con absorbible y la otra mitad con no absorbible. Se sutura con uno de los dos, nada más. No dejar espacios muertos, es decir, cuando vos disecas mucho, se crea un espacio muerto donde se va a infectar, donde va a haber secreción exudada. Cuando hagas ligaduras, no hagas ligaduras en masa, sino haz ligadura individual. Las suturas se clasifican por su ubicación en superficiales y, perdón, las suturas se clasifican por su ubicación en superficiales y profundas. Por forma de reunir los tejidos, sutura por planos, sutura en masa, sutura mixta. Por la disponibilidad que se da al hilo, por la disposición que se le da al hilo, sutura de puntos continuos, sutura de puntos separados. Por el material utilizado, sutura absorbible, sutura no absorbible. La síntesis puede ser inmediata o de primera intención, es decir, inmediatamente después de terminar la cirugía, se procede a suturar. Puede ser una síntesis tardía. Se realiza a las 48 o 72 horas después de la intervención del riesgo, debido a que existía riesgo de contaminación. Los factores que determinan una buena síntesis es la resistencia del tejido. La resistencia del tejido es fuerza que se opone a reunir los tejidos. Y eso depende si hay mucho tejido fibroso, el estado de salud del tejido. La tensión es la fuerza que vence las resistencias opositoras a la reunión de los tejidos. Depende de la longitud de la herida y qué área está incluida en la herida. Entonces, todas estas cosas hay que ver en una síntesis. La síntesis debe hacerse un buen afrontamiento, como acá en la A. El B, mal afrontamiento. C, mal afrontamiento. D, mal afrontamiento. E, buen afrontamiento, mal punto. ¿Por qué? Porque va a haber aquí espacio muerto. Entonces, de todos estos, cuando suturas, tienes que suturar así. Dentro de la síntesis, por ejemplo, en intestino, suturamos su mucosa y muscular con bicril 3 ceros punto continuo. La serosa con seda 3 ceros puntos separados. El peritoneo suturamos con cromado 2 ceros suchet continuo. Los ligamentos, tendones y aponeurosis suturamos con bicril. Músculo con puntos separados, catgut 2 ceros. Tejido celular subcutáneo, puntos separados, catgut 2 ceros. Pero eso es un conocimiento para cirujanos. Ustedes no van a operar eso. Lo que sí nos vamos a abocar es a los puntos de piel. Lo que sí nosotros necesitamos ver son puntos de piel. ¿Qué puntos vamos a ver en piel? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Doutor, mesmo com sutura, não há umas heridas que se torna com o espaço, mesmo com os pontos? Esse, dicho, é a parte muerta? Seria isso? E se queda Espacio assim, muerto. separado, com separação? Sí. E o que pode estar fazendo para isso? Se queda assim nomás? Porque pode Vamos a ver ahorita necrosar? los tipos de puntos. Ah, ya, está bem. Graças, Va a haber doutor. puntos separados y va a haber puntos continuos. Los puntos separados son el punto simple
punto Donati punto Algower punto Smith Jones punto NX punto NU. Todos estos son puntos separados. Puntos continuos son sujet simple, sujet anclado, intradérmico, guardia griega, que son los puntos continuos. Todos estos puntos nosotros tenemos que hacer. Obviamente hay puntos que hace el cirujano y hay puntos que hacen ustedes. ¿De qué depende la elección de los diferentes puntos? Depende de la herida. Si nosotros aquí vemos diferentes tipos de heridas, por ejemplo esta que tiene la historia ya, este es uno de sus compañeros de curso de otro año, que estaba viniendo en moto y se cayó y se golpea el labio superior. Tiene una herida irregular, profunda. ¿Qué punto le hago para quedar por el estético? Aunque no crean, el punto simple. Punto simple es medio centímetro de distancia del borde, medio centímetro de profundidad y medio centímetro al frente. Entonces, como es una herida superficial, miren, aquí no deja espacio muerto. Entonces me permite suturar. No puedo hacerle otro punto, no, porque es irregular la herida. No puedo hacerle otro punto, no, porque hay edema en esta zona. Se va a separar cuando baje el edema. Entonces necesito fuertes puntos de tracción. Así queda a los días. Miren acá donde estaba edematizado, a pesar de los puntos, se ha separado un poquito, ¿verdad? Le retiro los puntos y queda así. Pucha, este doctor, qué inútil, tan feo. Hay que tener un poco de paciencia y confianza en su médico y queda así. ¿Ven? Está bien. Es estético, pero queda cicatriz. Entonces los pacientes dicen, doctor, ¿cómo puedo hacer para que no quede cicatriz? Tú le dices, agarras, vas a tu casa, inventas una máquina del tiempo y no te caes. Y listo. Una caída, una herida, indefectiblemente está seguida de una cicatriz. No existe una manera de que desaparezca. Nosotros ya hacemos lo más estético posible. Si no sale de eso, ya es problema del paciente. Herida del superciliar, muy frecuente. Cualquier golpe en esta zona abre ese ratito. 2 puntos simples y listo. Si ustedes ven, morado queda el ojo. Es todo golpe en la frente, siempre baja el ojo. Cualquier cosa que te hagas, siempre te baja el ojo. Herida, dorso de nariz con pérdida de fragmento. Miren, me permite traccionar muy bien. Entonces, el punto simple es buen punto, hasta estético, si lo sabemos utilizar. Otro punto, por ejemplo, el punto horizontal, nos serviría para esta lesión irregular. Aquí le pongo puntos simples, pero en esto, ¿qué hago? Un punto simple. ¿Cómo? Miren, entro por acá, entro ahí, salgo y lo tracciono. Miren, un triángulo es cerrado con un punto en U. Entonces, mucho depende del tipo de herida que estés para hacer el punto. Obviamente, todos estos puntos tienen que practicar en práctica, ¿no? Pero estos puntos en U, punto en simple, de acuerdo a lo que necesitas. Si una herida está así, ven, sigue sangrando. ¿Qué punto le voy a hacer? El punto más hemostático que tenemos es el punto en X. Entonces, para esta herida tiene que ser punto en X, sí o sí. De otra manera, va a seguir sangrando. Si yo le suturo aquí arribita y adentro sigue sangrando, todo esto se va a infectar, se va a colonizar de bacterias. Entonces, primero hacia adentro hago 3 puntos en X
Y arriba lo que quiera. Primero soluciono la hemostasia. El punto más hemostático que tenemos es el punto en X. Una herida muy profunda, pero no está sangrando. Si yo hago un punto simple, me va a quedar espacio muerto. Entonces hago un punto más profundo, que es el punto Donati. Entonces, superficial y profundo. Entonces, cuando yo hago el punto Donati, ven, aquí hay una pasada superficial y una pasada profunda. Cuando tú jalas, cierra. Y no se queda punto espacio muerto. Lo malo del punto Donati, que es el segundo en hemostasia, es que es muy antiestético. Parece como una punto salteña. Para eso hacemos un punto que se llama el de Allgauer. ¿Ven? En este sale a los dos lados el Donati. En este solo sale a un lado. ¿Por qué? Porque en una de las pasadas es subdérmico, miren el Allgauer, por ahí abajo. Entonces, cuando jalas y cierras, sale así. Un lado, los puntos y al otro lado libre. Entonces, cumple las mismas características que un Donati, de profundidad y hemostático. Pero es más estético el Allgauer que el Donati. Después tenemos los puntos continuos. El punto surjet simple y el punto surjet anclado. Ambos puntos se utiliza para, normalmente en procedimientos quirúrgicos, en heridas grandes. Es decir, los cirujanos nomás tienen que aprender eso. El punto más estético que nosotros tenemos es un punto continuo que se llama intradérmico. Es subdérmico, miren sus pases. ¿Ven? Todo por abajo. Y normalmente utilizamos en la cara. Acá vemos, entra por un ángulo y va pasando de un lado al otro, subdérmico. Y cuando jalas, no se ve nada del hilo arriba. Entonces, para este tipo de suturas, nos sirve el intradérmico, porque cuando se mejora el paciente, casi no queda nada. ¿Ven? Entonces tenía una herida en la cabeza, se la sutura y no queda nada. Entonces, es el punto intradérmico, el más Doctor, estético que tenemos. Mucho cuidado de dejar esto. Miren. Dígame. Este es el doctor, espacio muerto. Para solucionar este espacio, sí. Tendría que haber hecho 3 capas. 1, 2 y 3. O cambiar este punto por un Donati. ¿Qué iba a hacer con el punto Donati? Bueno, pues nada, iba a empezar acá, lejos, ahí, iba a salir aquí, iba a entrar ahí de nuevo, iba a suturar y iba a apretar. Entonces todo este espacio muerto iba a desaparecer. Entonces, de acuerdo a la herida, vamos escogiendo si es qué tipo de punto. No toda herida se debe suturar. La mordedura de perro no se sutura, excepto si existe una alteración morfofuncional. Aquí hay una alteración morfofuncional. Debemos suturar. Las heridas de bala no se suturan. Leishmaniasis no se sutura. Escoriaciones no se suturan. Abscesos no se suturan. Hay cosas que son culpas nuestras y hay cosas que no son culpa nuestras en las heridas. Por ejemplo, una herida hipertrófica o una herida queloidea no es nuestra culpa, es genético del paciente. Esto depende de sus heridas. Si quieres saber el paciente cómo va a tener cicatriz, le dices, te has hecho otra herida y que te muestre. Y la herida va a cicatrizar muy parecido a la herida que tenga. Si tiene queloides, probablemente haga queloides y deba ir al cirujano plástico para que le haga algún tipo de terapia, pero ya es problema de él. Pero hay otros casos en que es nuestro problema. Cuando no haces buena asepsia, antisepsia, se infecta la herida. Y miren,
No importa cuán bonito era la sutura, se arruina toda tu sutura. Cuando traccionas mucho los hilos, se necrosa, porque es tejido vivo la piel. No puedes traccionarlo con mucha tensión. No siempre la sutura la podemos hacer nosotros. A veces es una sutura que tiene que hacer el especialista. Esta es una lesión de cámara anterior de ojo. No siempre es prioridad el suturar. A veces primero hay que arreglar otras cosas y después suturar. No siempre primero la sutura. Cuando terminamos de hacer una sutura, se anuda. Un nudo es el entrelazado de dos cabos para impedir que se suelten. Los nudos tienen tres partes: lazadas, chicotes, entrecruzamiento y lazada. Los nudos deben respetar las leyes de Levinston. La primera ley de Levinston dice: movimientos iguales de manos diferentes aseguran un nudo perfecto. Segunda ley: el chicote proximal transformado en distal después del primer seminudo debe volver al lado proximal. El nudo debe ser seguro y que no se afloje. Debe ser de ejecución fácil. Economía de hilo. Un nudo está formado por 3 seminudos, es decir, un nudo tiene 1, 2, 3 seminudos. El primer seminudo se llama ceñidor, segundo fijador y tercero de seguridad. El primer seminudo puede ser simple o puede ser doble, de acuerdo a nuestras necesidades. Cuando respetas las leyes de Levinston, sale un nudo perfecto. Miren, azulitos por abajo, rojos por arriba. Cuando usas mal las leyes de Levinston, se hace esto. Es un nudo imperfecto. Esto es un nudo corredizo. Se va a soltar. Para esto tienes que respetar las leyes de Levinston, que obviamente van a repasar en práctica. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, Dime. comentó que el hilo de Un acero poquito era más para fuerte. hueso, entonces, eso se puede. El hilo de acero dijo que era para huesos, Sí. entonces, ¿se puede usar eso cuando hay una fractura de metacarpo? Depende, es que hay algunas, por ejemplo, en esternón, en costillas, en clavículas se usa la lama. Mientras en huesos largos como los metacarpos, metatarsianos, preferimos usar clavos intramedulares, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, eso sería todo por la clase de hoy. Pongan su asistencia en chat y nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.